col·loqui que hem organitzat l'Assemblea Sobiranista de Mallorca recollint una mica els sopars que se feien a les Tarragones. Hem aprofitat un lloc a la mateixa carretera perquè, com tots sabeu, les Tarragones s'ha tancat i en primer lloc voldria donar les gràcies a les persones que en el seu dia començaren a posar una miqueta, un brotet de qualque cosa perquè la gent que en aquell moment eren joves i encara no hi sentim han pogut anar coneguent aquest món que moltes vegades els llibres no mos explicaven. Gràcies a tots els que ho vareu començar. I ara, la primera vegada que l'Assemblea organitza aquest sopar, vàrem pensar en una persona que coneix el problema, no sé si és un problema, però en diuen així, diuen el problema català. Nosaltres, gràcies a Déu, per nosaltres no és un problema. És una persona que s'ha arreglat. Moltes vegades allò que diu no agrada a tothom. Però aquí és una persona que xerra, que la podem escoltar, que té coneixements. Vam pensar en la persona d'en Ramon Cotaredo perquè pogués venir en aquest primer sopar. És una persona que va néixer a Madrid, és catedràtic emèrit de Ciència Política i Administració de la Universitat Nacional de Distància, també és publicista, també és escriptor, també és traductor. I això és el que posa a la seva pàgina. I jo crec que li falta una cosa ara. Li falta la paraula compromès. És una persona compromesa. Compromesa amb allò que creu i que no torna arrere ni calla per defensar les seves idees. Que, per cert, avui en dia cada vegada són menys els que fan aquestes coses. Aquesta qüestió del problema català sempre Espanya l'ha intentat resoldre de la mateixa manera i no sé si dir que se repeteix d'una manera cíclica, però que se repeteix és així. Sempre l'han intentat resoldre posant-li el peu a damunt. I quan a qualcú li posen el peu damunt se sent ferit i s'encara en el que ja ha creat aquest problema, la solució cada vegada és més difícil. Pues deia que és una persona que diu les coses clares i que no sempre agraden a els que escolten. L'hem convidat perquè creiem que de les seves reflexions en podem aprendre. Sempre escoltar el positiu i reflexionar sobre allò que podem aprendre. M'agradaria que aquest primer sopar fos també una llavor per sopars que vendran després i us asseguro que l'Assemblea Sobiranista de Mallorca intentarà estar censada de la resposta que hem tingut amb aquesta organització i per vull donar les gràcies a tots i vos veig amb en Ramon Cotaredo. Esto tendrá que ir así porque no puede ir de otra manera. Buena tarde, bon vespre, bona nit, moltes gràcies per ser aquí, per estar i mostrar la preocupació por la cuestión que ya, entendido. Entès.
per la qüestió que ens preocupa a tots, Moltes gràcies a l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i moltes gràcies molt especialment a la presentadora Margarida, que l'ha fet maravillosamente, y muchas gracias al amigo Cristóforo, con el que comparto, por cierto, recuerdos, aunque parezca mentira, solamente porque somos más o menos de la misma quinta, la misma generación, y hemos pasado por experiencias muy similares. Bueno, vamos a ver, com que tinc un temps molt tassat, tractaré de fer una exposició en tres parts. Eso del número 3 és molt important en la nostra civilització. Recordeu que la Santíssima Trinitat són tres i la veritat és profunda. Una exposició en tres parts, una exposició sobre el passat, una part sobre el present i otra sobre el futur, o perquè es noti que estic aprenent català, l'esdevenidor. És maravillosa la paraula, esdevenidor, o no? Es correcto. Sí. L'he après llegint els clàssics catalans. Esdevenidor. Esdevenidor, és de Xàtiva, és de Gàmbia. Esdevenidor. Bueno, sobre el passat, el present i el futur. Sobre el passat, dic de traduir un llibre d'un filòleg austríac que va publicar a 1936. El llibre va ser publicat en Àustria poc abans de la Guerra Civil. En fact, la Guerra Civil va estallar justament quan el llibre estava en proves i l'autor va escriure un epílog donant compte de la situació a Espanya. Aquest llibre, el títol és Catalonien gegen Castilien. És un libro maravilloso. Jaume Vicens Vives el considera el millor llibre publicat sobre el catalanisme. Per què no ha estat traduït al català ni al castellà en gairebé 80 anys? No lo sé, però és un llibre fundamental. És un llibre escrit i publicat en 1936 on se puede leer cosas como una cita de Francesc Cambó. Cambó era una persona muy inteligente, fundador de la Lliga. Parlant en 1927, diu: no puc creure que Espanya continuarà amb la seva política irracional durant encara 100 anys més. No puc creure. 1927. Estamos a punto de comprobar que por una vegada, por un cop en la vida, Cambó no tenía razón. Está dispuesta a seguir con la irracionalitat que ha demostrat fins ara tot temps que sigui necessari, perquè no té cap altra sortida. Eso es el pasado. Está resumido en esta anécdota. Per cert, el llibre d'Anton Sieberer, que serà publicat aquí, en València, en gener de 2020,
aquest llibre va ser traduït al francès i en 1944 va ser traduït en castellà en Mèxic per un català. I per què va traduir al castellà un català en Mèxic en 1944 un llibre escrit por un filòleg austríac sobre el conflicte Espanya-Catalunya? Perquè le va fer servir per fundamentar una reclamació o petició d'un comitè nacional català a la conferència de San Francisco de 1944, abans de la fundació de l'ONU. És a dir, que abans que la ONU fos fundada, ya estaban allí los catalanes diciendo que ellos son una nación y un Estado y que les corresponde el reconocimiento como ese Estado porque son el único Estado, 1944-1945, que continúa ocupado por las potencias fascistas. Y sigue. Así que el libro es importante, el momento es importante. Solo eso, que ese libro haya servido para justificar la petición de los catalanes de ser reconocidos como un Estado, como una nación con plenos derechos de Estado y nación, hubiera sido suficiente para traducir el libro al catalán y al castellano. Yo lo he traducido al castellano, pero estoy procurando una traducción catalana, claro. Pero es que resulta que en 1927, a raíz de la prohibició de la mancomunitat per el dictador Primo de Rivera, otra delegació catalana va presentar-se a la Lliga de les Nacions, a les Nacions Unides, la anterior, a reclamar els drets dels catalans com nació y Estat en 1927. Es decir, desde que hay organismos internacionales en Europa, los catalanes están presentes para pedir el reconocimiento de un derecho de minoría nacional, para pedir el reconocimiento de un derecho de constituirse en Estado independiente para proteger su condición de nación independiente. Entienden ustedes que para mí eso es muy importante porque aspiro a que esta traducción sirva para fundamentar la tercera petición que tendremos que ir a hacer ya en cuanto el libro salga, recordando a las Naciones Unidas que llevamos 100 años presentándonos con una misma reivindicación, la reivindicación de ser reconocidos en nuestros derechos como nación susceptible de poder protegerse a sí misma como un Estado. Eso es el pasado. Lo que puedo decir sobre el pasado, puedo decir muchas otras cosas, pero entonces me paso de tiempo. Vamos al presente. La primera cuestión es a què anomenem present. ¿Qué es el presente? Este mismo momento, ahora mismo, seamos un poco generosos, estirémonos un poco. Atrevámonos a llamar presente a todo lo que viene después de la dictadura del general Franco. Eso que los de las derechas nos dicen, pero todavía estáis a vueltas con Franco, haced el favor de acabar con eso, se ha terminado, está enterrado, no lo mováis, es una momia. Claro, se entiende. Se entiende que tienen prisa en borrar la memoria de una tremenda injusticia. Se entiende que tienen prisa en borrar la memoria de un genocidio. Se entiende que tienen prisa en acabar con los recuerdos de un genocidio social en España y cultural, además de social, en Cataluña. Se entiende, pero que se entienda no quiere decir que se justifique. En la República
a la que el franquismo puso, como saben ustedes perfectamente, sangueto fin. Se reconocían 4 cuestiones pendientes para que España pudiera equipararse a un país europeo normal, cosa que entonces no era y ahora tampoco. Las 4 cuestiones eran la cuestión social, la cuestión militar, la cuestión regional y la cuestión religiosa. El franquismo venía a poner fin al intento de resolver estas cuestiones por la vía racional: reforma militar, separación de la Iglesia del Estado, en fin, esas cosas. El franquismo vino a ponerle fin y retroceder la rueda de la historia 100 años. Ninguna de esas cuestiones quedaron resueltas, ni durante el franquismo ni durante el posfranquismo. Por eso, el presente de hoy es el presente del franquismo. Durante el franquismo y ahora mismo, el ejército y la Iglesia son 2 estados dentro del Estado, en España, financiados por el Estado, por los impuestos de todos. No hay separación de la Iglesia del Estado, falso. Con los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 se perpetúa, pero además apelen literae, mírenlos, el concordato de Franco de 1953, las mismas palabras están reconocidas en un texto que, como es posterior a la Constitución, pues ha hecho la habitual trampa de los leguleyos. Desde ahora quiere usted levantarme esto, pues tiene usted que recurrir al procedimiento de inconstitucionalidad sobrevenida, y vaya usted a saber por dónde va. La religión, los militares, la cuestión social, pues no hace falta que me refiera, ¿verdad? Un país que tiene la más alta tasa de paro juvenil de Europa, con una condición de precariedad absoluta en el empleo, con una detención de la actividad económica, un grado de corrupción inimaginable y una deuda insostenible, pues es evidente que no ha resuelto ni por el foro la llamada cuestión social. Y en cuanto a la cuestión regional, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, los de siempre, y dispuestos a lo que sea, de forma que el presente es un presente continuo inglés, ¿verdad? We are trying to liberate ourselves, and it's taking more time than we expected. ¿Verdad? Estamos aquí dispuestos a recuperar nuestra condición nacional y nuestros derechos como nación. Está tomando más tiempo del que esperábamos y del que nos gustaría, pero estamos dispuestos a llegar hasta el final. Ese es el presente. El futuro, desde el venido. Para el futuro, pues es fácil que encerradas como esta, por la que por supuesto y la atención que estaban ustedes demostrando les estoy profundamente agradecido, encerradas como esta habrá muchas propuestas sobre la mesa, suele hacerlas. Yo pertenezco a un terreno académico, donde si no llegas con 3 o 4 propuestas y 4 o 5 contrapropuestas y además puedes criticar las del adversario, no eres nadie, de forma que tengas que acumular propuestas. Y el hecho de que estas propuestas o contrapropuestas se repitan una y otra vez hasta aburrir a las ovejas es indiferente, porque eso no tiene nada que ver con los méritos académicos. Cuanto más aburres a la gente, más importante es. De forma que las propuestas pues están todas encima de la mesa. Las enumeramos, no nos lleva mucho tiempo. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para resolver este problema que hemos heredado y que en principio el Estado español está demostrando claramente que no está en condiciones de resolver? Pues mire, vamos a repasar las propuestas. Primero, la que se puso en marcha. La Constitución de 1978, basada en una estafa. La estafa se llamaba, y de esto os acordaréis mucho quienes estuvisteis allí en un lado o en el otro, porque yo estaba de espectador, pero me entró la risa cuando uno de aquellos dijo: bueno, la solución está clara, café para todos. Dije yo, ya, o sea, está claro. Esto de lo que se trata es de volver a machacar a los catalanes, identificándolos con los extremeños y diciendo, bueno, pues ahora se entienden ustedes entre ustedes, ¿verdad? Y eso, abandone usted toda esperanza de que va a ser usted tratado con la dignidad que le corresponde, de igual a igual entre España y Cataluña. Eso se olvida usted no es más que un señor de Logroño, ¿no? Un señor Porres, cierto, no somos más que un señor de Logroño, no.
individualmente considerados como colectividad los hijos, porque no hay más que mirar el PIB de cada cual y entonces se mide lo que cada cual importa y con qué es lo que hay que tratar con cada cual. Pero bueno, eso fue el llamado café para todos. Me quedé con la copla del café para todos porque demostraba claramente en el fondo de la cuestión, ¿verdad? En España las cuestiones más graves se pueden resolver con una tontería aparentemente irónica de señorito andaluz como esta. Café para todos, aquello de, oiga, señor conde, que han llegado los periodistas, sí, pobrecitos, que pasen y coman. Bueno, pues esto tiene que hacer lo mismo, ¿no? Café para toda la chiquillería y que se vaya, que se vaya. Yo me quedé con la copla, ¿y saben ustedes cuándo la volví a oír? Y espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, porque es una de esas cosas que llaman los estetas, cosas que mezclan los artes, no recuerdo cómo se llama. Sinestesia, creo que es, o algo por el estilo. Es un fenómeno sinestético. ¿Cuándo volví a oír yo Café para Todos? Pues hace 2 años en Huelva, se llamaba A por ellos. A por ellos de hoy es el Café para Todos de hace 40. Es exactamente el mismo. ¿Esa solución es válida? Pues no, naturalmente no es válida, la prueba tienen que tienen ustedes aquí una Constitución cuyo 40 aniversario acaban de celebrar, como celebran los españoles las cosas, ¿verdad? A bombo y platillo, con todo el volumen puesto, con toda la sonoridad puesto a todo volumen. 4 tomos tiene la obra que conmemora y festeja ese hito de la ciencia constitucional que es la Constitución de 1968. Lo sé muy bien porque a mí me pidieron un artículo, porque decían, bueno, como catedrático, pues vamos a escribir todos los catedráticos, es muy típico de los españoles. Van a escribir los catedráticos, aunque sean analfabetos, da igual. Tiene usted aquí un profesor ayudante que sabe más de derecho constitucional que la madre que les parió, es lo mismo, es ayudante no cuenta. Lo que cuenta son los catedráticos, sepan o no sepan. Y allá, pues ahí va yo también, supiera o no supiera. He de decirles que fui noble y le dije, oye, ¿tú sabes de qué está pidiendo un artículo sobre la Constitución? Sí, perfectamente, que somos aficionados al pluralismo. Digo, bueno, pues no te preocupes, pero como vea que me quitas una palabra, un follón. Y está publicado el artículo y dice que la Constitución es una caca. Claro, en definitiva, vamos a ver, sentido ridículo ninguno, ¿verdad? En 2018, 40 aniversario de una Constitución que todos quieren reformar, todos. ¿Cómo celebra usted el aniversario de una Constitución que todos quieren reformar, que todos la encuentran insatisfactoria? Y sobre todo, ¿cómo celebra usted el 40 aniversario de una Constitución teniendo un estado de excepción en vigor en parte del país? Porque el 155 es un estado de excepción. Que llamarán con los de la gana, pero es un estado de excepción. Resultado, claro, pues la propuesta de esa Constitución no sirve para nada. La prueba es que la Constitución no sirve para nada. Esa idea de que, segunda propuesta, bueno, pues como no sirve para nada, vamos a reformar. Vale, ¿cuántas reformas ha habido en la Constitución de 1978? Ha habido 2, que yo sepa, y las 2 de oficio, prácticamente sin importancia. ¿Se puede reformar por otro lado? No se puede reformar. En realidad se hizo para que no se pueda reformar. De hecho, pues esa es la situación, no se puede reformar. Dice, hombre, sí, se puede reformar siempre y cuando reúne usted tales mayorías, tan cualificadas, tan extraordinarias, y repita usted los procedimientos de tal manera que realmente más vale no que haga usted otra Constitución, sino que se vaya usted a otro país directamente. Claro, esto carece de sentido. Los alemanes, que tienen una Constitución de 1949, un poquito reformada a raíz del ingreso de la República Democrática en la República, han reformado su Constitución aproximadamente unas 60 veces en 50 años. No pasa nada, en fin, salvo que alguien piense que a base de reformar la Constitución Alemania es un desastre, en cambio España surge con su gloria y su prestigio por el mundo entero, mientras que los pobres alemanes arrastran su vergüenza de ser incapaces de tener una Constitución con la que puedan lucirse escribiendo después artículos cada 40 años sobre las tonterías que han escrito. Bueno, entonces, propuesta siguiente, reformar la Constitución, pero ya sabemos que eso no se puede. A continuación ya entramos en el terreno de la aventura, del heroísmo. No, reformar la Constitución no se puede, hay que ir mucho más allá. Entonces los reformistas se ponen de acuerdo y llaman a los de izquierdas, a los de la
se dicen izquierdas, estas de las verdaderas, las falsas, las mediopensionistas y todo lo demás, porque hay una gran variedad de izquierdas. Y dicen, hombre, claro, es que no, esto de la Constitución, esto de reformar la Constitución no va a ningún sitio. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a proponerles un estatuto nuevo. Vamos a proponerles un estatuto nuevo, ya saben ustedes, un estatuto nuevo, llevamos 3 estatutos, más o menos, ¿no? Y pues este nos lo pueden presentar con una afirmación tan rotunda y contundente que pasará a la historia como la de aprobaré el estatuto. Que venga de Cataluña. Pues bueno, el estatuto, que apruebe el Parlamento catalán. Eso tenía la misma verosimilitud, la misma fuerza de convicción, la misma sinceridad, el mismo sentido y la misma inteligencia que cuando Cánovas decía Cuba jamás será independiente. Igual que Cuba jamás será independiente, estos van a aprobar el estatuto que apruebe el Parlamento catalán, igual que mi abuelo si se pusiera una bicicleta. No hay norma, ni hay estatuto, ni nada que se le pueda parecer. Bueno, entonces vamos un poco más allá. ¿A qué? Vamos el federalismo. El federalismo suele aparecer mucho. El federalismo aparece siempre. Cuando están a bout de souffle, pues se acuerdan de que un día estaban en Granada tomando unos baños morunos y decidieron que ahora le iban a colocar a los catalanes el rollito ese del federalismo, olvidándose, como se ha olvidado el presidente del gobierno, cuando dice que España disfrutó de la jornada de 8 horas gracias a la huelga de la canadiense, y se olvida decir que era catalán, que era la canadenca y que nadie más en España apoyó a los catalanes en la lucha por la sociedad. Igual que entonces se olvidaron de decir eso, pues estos ahora se olvidan de que eso del federalismo se lo inventaron los catalanes. El primero que puso en marcha el federalismo en España como idea y como realidad fue Pi y Margall. El siguiente, Alvear. Y que en realidad idea federalista, práctica federalista, ya traía el general Prim, al que por supuesto dieron el tratamiento habitual en la meseta y lo mataron. Lo que suele hacerse con una gente comunista, así directamente, ¿verdad? Luego dicen que tienen un país extraordinario. Y yo le he contado, esto es una anécdota, no me contáis el tiempo de esta anécdota, porque estoy un poco nervioso. En la antigua presidencia del gobierno, cita en la calle Castellana número 2, hay una pequeña habitación, un gabinetito, a la que el presidente o el vicepresidente suele invitar a huéspedes ilustres a comer. Se llama la funeraria. Es un gabinetito pequeñito con una mesa redonda donde puedes comer. No sé por qué yo estuve allí. Y le dije, oye, ¿por qué te llamáis la funeraria? Y me dijo entonces el vicepresidente del gobierno, mira las paredes. Y había 4 paredes, en una estaba el general Prim, en otra estaba Dato, en otra estaba Canalejas y en otra estaba Cánovas. Es decir, 4 presidentes del gobierno asesinados en menos de 50 años. Eso es un récord de estabilidad histórica. Claro, yo le dije al entonces vicepresidente, pues mira, aprovecha el techo y pon a Carrero. No sé si con esto me he ganado un proceso en el tribunal, en alguno de esos tribunales que tienen. Bueno, pues eso, el federalismo. Del federalismo no saben nada, y prueba que no saben nada es que cada vez que lo invocan, pues ni siquiera tienen idea de lo que es. Y además está claro que son los catalanes los que entendieron el federalismo, los catalanes los que lo abandonaron, pues se dieron cuenta de que es imposible. Entonces llegas a la confederación y dices, no, el federalismo no, porque eso, claro, es prioridad. Pero ¿qué tal una confederación? Sobre todo porque hay mucha gente de derechas que eso lo vería bien. Por ejemplo, Vázquez de Mella, una persona muy actual, ¿verdad? Que tenía la idea. O dentro de la perpetuación de este tipo de cosas, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que también le vería bien una articulación confederal del Estado, así al tipo de imperios, imperio romano-germánico, que son muy actuales, que va muy bien. O sea, una cosa
radicalmente imposible. Y pronto, se acabaron las soluciones. Solo queda una, que es la independencia, no hay más. No hay más, no hay acuerdo posible, no hay reforma posible, primero porque no existe el menor interés en que las cosas se produzcan, no existe el menor interés en el seno, no existe ni siquiera conciencia. Eso es algo difícil de entender desde aquí, difícil de entender que los españoles que actúan como españoles, convencidos de su españolidad, en realidad lo que les pasa es que no tienen ni idea de Cataluña y de los países catalanes, ni idea. No han entendido el problema, ni lo han entendido a lo largo de los siglos. Claro, entonces volver a otra vez la historia y decir, bueno, tenemos una larga historia de incomprensión mutua, no es incomprensión mutua, es incomprensión de una sola parte, que es esta, y no tiene el menor interés en remediarlo. Por lo tanto, todo está dicho, todos los argumentos se han empleado. Volver a hacer una cerrada de este tipo y decir, vamos a poner aquí encima los argumentos, lo que me preguntaba un señor periodista hoy, dice, entonces no hay otra solución. Yo no veo ninguna otra, sinceramente no la veo. Creo que la única vía razonable es la independencia de Cataluña y de los países catalanes eventualmente. Sobre esto no me siento muy seguro, la verdad. En el entendimiento de que cuando esta situación se produzca, es decir, que la relación de Cataluña con España sea exactamente igual a la de Portugal con España, pues a lo mejor podemos sentarnos a la mesa a pensar, lo tendríamos que hacer además. Porque, hombre, en la península tenemos intereses comunes y tal, y en fin, habrá que sentarse a encontrar algún tipo de colaboración, de coordinación de intereses, pero sobre la base del más escrupuloso respeto a la independencia plena, política y jurídica de Cataluña, como Estado independiente. Y eso lo planteo, con ello termino, como una necesidad lógica. Ya saben ustedes que la lógica, a su vez, es una ciencia peleada con todas las demás. Con la física, con la química, con la resistencia de materiales, con la balística, con todo. Es una operación lógica, no hay otra salida. Que sea histórica y prácticamente posible depende de nosotros. Y a estas alturas, eso quiere decir exactamente lo que se dice, de nosotros, no de los españoles, de nosotros, de nuestra capacidad para emprender una vía unilateral, que es la única que nos puede llevar a la independencia. Cualquier otra que pase por una pretensión de negociación o pacto con España es imposible. ¿Por qué? Porque el Estado español ya no existe. 4 años sin gobierno y 4 elecciones, y van a la 4ª elección y tampoco van a poder constituir gobierno porque se obstinan en negar la razón última de su incapacidad para poder seguir como Estado, que es Cataluña, y se obstinan en decir que eso no existe y que ellos pueden seguir con un remedo de país, una imitación de país que se darían por contentos si se produjera lo que están tratando de hacer, que es vender la imagen de un Estado de Derecho homologable con los europeos, que es en lo que se están gastando fortunas enteras, con ese ministro de Asuntos Catalanes que han nombrado, que a su vez ha nombrado una secretaria general de mentiras y propaganda, que ha puesto ahí por un bastón, que está costando 200.000 euros, el andar difundiendo mentiras en el resto de los países. Y el problema que tienen es que la gente ya no se lo compra. No que no se lo compren aquí, que no se lo compramos ninguna, sino que tampoco se lo compran en el extranjero. Ya es que ya los han calado y por lo tanto ni siquiera eso que pretendían hacer y que consiste en prorrogar el régimen Potiomkin que había creado el general Franco, llamo régimen Potiomkin a un régimen de genocidas y asesinos, criminales y delincuentes, que fue lo que gobernó España entre 1939
en 1975, que se hacía llamar Estado, en el que se dictaban unas cosas que se llamaban leyes, pero se olvidaba que había una ley fundamental que decía que la potestad legislativa residía en la voluntad del caudillo, y por lo tanto nunca ese Estado fue algo parecido a un Estado ni de derecho ni de torcido. Fue un Estado falso, un Estado de delincuentes, un Estado que se presentaba como Estado igual que el ministro Potionkin le fabricaba aldeas de cartón piedra a Catalina de Rusia para que pensara doña Catalina que sus súbditos eran felices. Le ponía unos muñecos sonriendo y le fabricaba todo el trayecto desde Moscú hasta Crimea, donde su majestad veraneaba, en un régimen ficticio. Bueno, pues esto fue el franquismo, un régimen ficticio, un régimen de mentira. Y la transición fue el intento de convertir, de prolongar esa mentira y llevarla más allá, porque todo el intento del gobierno español, de la derecha y de la izquierda, que coinciden en este punto, y en muchísimos otros, por cierto, es decir, España es un Estado de Derecho homologable con todos los demás. Mentira. El problema es que los demás admitieron, por una vez más, a ver si estos procurosos de abajo se habían regenerado. Y ya han comprendido que no, de forma que a estas alturas eso también es imposible. Y si el Estado ya no puede hacer lo que pretendía hacer, la responsabilidad de conseguir nuestros objetivos ahora es solo nuestro. Lo siento, porque eso es muy fuerte. Porque quiere decir que tenemos que hacer algo. No podemos esperar a que el Estado provoque, ya no va a provocar más. Nos guste o no nos guste, la independencia de Cataluña es la única salida que hay a este proceso, que es una revolución. Una revolución de nuevo tipo, como todas las revoluciones por lo demás, porque eso de que las revoluciones se pueden reproducir como se reproducen los insectos, pues no es verdad. Cada revolución es una en sí misma, y esta es una en sí misma. Es una revolución de nuevo tipo, es una revolución nueva. Y sí, obedece a la misma causa eficiente, que diría Aristóteles, ¿verdad?, de lo que es una revolución. En eso sí se parecen todos. ¿En qué momento hemos llegado a una revolución? En el momento en que los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren. Los de arriba ya no pueden oprimir más. El Estado español ya no puede contener a Cataluña. Y los de abajo, o sea, los catalanes, ya no quieren seguir sometidos. Y en esa disyuntiva nos encontramos, y la responsabilidad de salir de ahí, con todos los riesgos que eso supone, que son muchos, es nuestra. De forma que yo me daría colocando los dientes si estuviéramos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Vamos allá, ¿no? Muchas gracias. Son muchas preguntas. Hauré de contestar amb brevetat. Breument. Y ya saben que cuando se contesta brevemente se corre el peligro de parecer autoritario, dogmático, etc., ¿no? Ruego comprensión y disculpas, pero tengo que ser breve en la respuesta y por lo tanto puedo resultar un poco más contundente o dogmático de lo que habitualmente soy. Las preguntas van por orden de aparición. ¿Qué piensa de las previsiones de Alexandre Deulofeu? Bueno, pues pienso muy bien. Lo de la matemática de la historia y las previsiones hay que tomarlo, como dicen los latinistas, cum grano salis, porque, claro, ya se sabe, profetizar es muy difícil y sobre todo acerca del futuro. De forma que la predicción más importante que queda en pie de Alexandre Deulofeu, que yo sepa, es la de que la caída definitiva del Imperio Español se producirá en 1929. Según lo miro, me parece demasiado tarde.
a veces, pues, pero en todo caso, me gusta mucho Alexandre de Lofeu, entiendo que esto de poner fechas pues es un riesgo que lo recorrió y hay que respetarle. Y la raíz de mi admiración no viene de su capacidad profética, sino de su intenso amor por su tierra y sus conocimientos sobre el arte románico y su explicación muy digna de tener en cuenta acerca de una interpretación, como todas las interpretaciones opinables, pero muy bien fundamentada, acerca de que el románico realmente es de raíz catalana, en interpretación del monasterio de San Pere del Roc. Tiene páginas brillantísimas sobre eso, por lo tanto, mi admiración por don Alexandre de Lofeu es total. Si acierta o no en 2019, pues no sé, a mí me gustaría que aceptara, perdón, 2029, que aceptara 10 años antes y nada. Don Ramón, ¿cree en las acciones pacíficas como el mejor método para conseguir la independencia? Pues sí, claro, no tenemos otro remedio. Todas nuestras acciones deben ser pacíficas. No pueden ser violentas. Y le comentaba antes a mi querido amigo Cristóforo que estoy dispuesto incluso a renunciar al, por lo demás, irrenunciable derecho a la legítima defensa. Tenemos que eliminar toda posibilidad de darle la menor excusa al adversario para cortocircuitar esta posibilidad, e incluso sacrificando el derecho a la legítima defensa. Es evidente, otra pregunta, es evidente a punto de ser un sec de aquella proposta que s'aprovà per unanimitat que aleshores en fa mai no hi ha hagut cap pronunciament internacional com aquell, no recuerdo, no sé cuál es. La pregunta es, ¿qué hem de fer perquè el món es reconegui d'una puta vegada? No en 1944, sino en septiembre de 1921 a Ginebra, la Sociedad de Naciones, el que sería de Felanitx, de Pere Oliver, i va presentar al Congrés Internacional per la Defensa dels Drets dels Pobres aquesta proposta. Catalunya té el dret de disposar de la seva sort i avenir sense que cap estat pugui... es que lo estaba leyendo al revés. Pugui privar y ahora vendría lo que había leído antes. Ya, por eso no entendía. Aquella propuesta que se aprobó por unanimidad. Sí, lo dicho, llevamos un siglo y creo que esto hay que hacerlo valer y decir, bien, nosotros ahora hacemos una petición ante la ONU en 2019 y viene avalada por una consistente petición durante un siglo que ha sido sistemáticamente ignorada para vergüenza de las naciones civilizadas. Y a ver qué pasa. Sobre l'ús dels símbols, si bé l'estelada representa el combat per la independència amb la senyera, Catalunya en franc, en gran, i va vencer Castilla amb Pere. No seria millor reivindicar el retorn a les llibertats perdudes a sang y fer de la señera l'únic símbolo nacional? Bueno, de esto podemos hablar una vez que seamos independientes. De momento, todas las banderas que les ofendan son buenas. Una cita del, por lo demás, excelentísimo presidente Mao, que debe, a mi juicio, presidir todas nuestras acciones. Defiende todo lo que el enemigo ataca y ataca todo lo que el enemigo defienda. Si ataca una bandera, tú la defiendes, da igual. Luego ya nos pegaremos sobre cuál es mejor. La situación actual está complicada. ¿Cómo vemos la revolución? ¿Qué podemos ver? Lo que estamos haciendo con más intensidad, con más fuerza, con más convicción. Y si nos queda tiempo, comenzamos al vecino para que salga junto con nosotros más tarde. No creus que la independència passa perquè s'independitzi tot l'estat espanyol? Prou noblesa i tirania. També crear una Catalunya
paral·lela privada on l'Estat no hi pot ficar mà. Són molts i molts doblers per gestionar i sortir de les normes de l'estat espanyoles que estan fetes per guanyar d'ells. Gràcies per venir, gràcies per estar i gràcies per escoltar. Sí, estoy de acuerdo. Solo que todo lo que sea por conseguir un fin que es justo en sí mismo es aceptable y razonable. No hay que ponerse exquisito. No nos sobra. No sobra nadie. Si la solución está en mans del poble, de la gent, quina és la via? La pacífica, resistència estil Gandhi o armada. Si el poble no té armes, el terrorisme és una possible solució. A Euskadi no se va a conseguir. ¿Quina valoració en fa usted? Pues la misma que está implícita en la pregunta. No tenemos una vía armada ni posibilidad de tenerla. Tenemos dinero, podríamos comprar las armas, pero no sería un buen negocio realmente. De forma que la no violencia del movimiento debe ser el dogma fundamental porque fijaos, si solo con salir a la calle y levantar la voz ya nos van a acusar de terrorismo. Solo con salir a la calle y dar un grito. Así que si encima nos pillan con una pistola o sea de aire comprimido, pues mira, no, en absoluto. Y reitero lo que decía antes, es muy duro, porque a mí me saca de quicio renunciar a un derecho, y más un derecho universal como es la legítima defensa. Me saca de quicio, pero es que no veo otra salida. Y no es hacer de necesidad, bueno, sí es hacer de necesidad virtud, vamos a dejarlo de vamos a hacer otras cosas, las que no podemos. En la situación actual de inmovilisme y degradació d'Espanya, que no aceptarà cap tipus de negociació i de la incapacitat de la UE d'aplicar sus propis principis democràtics davant la necessitat de la unilateralitat, seria conveniente cercar amics internacionals d'espès específic, encara que puguin ser amistats perilloses, tipus Rússia o Israel. Hombre, claro, aparte de que esto de que sean amistades perillosas dependerá del punto de vista. Siempre esto depende del punto de vista. Claro, todo lo que sea ganar apoyos, bienvenido sea. Ya saben ustedes, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos. Tiene intereses y yo me alío con el diablo para sacar adelante mi causa, de forma que, claro, por supuesto, hay que buscar todo el que nos apoye, todo, círculos, países, partidos, sindicatos, no estamos sobrados, y ellos tienen una cosa muy importante, el dinero para comprar las voluntades en general. Los países bálticos son todos miembros de la Unión Europea, pero algunas ya están compradas por el Estado español. Así que nos jugamos mucho, ¿no? Què creu que serà l'escenari que ens trobarem en una UE cada vegada més centrada en l'estat enfront a les nacions pel que fa referència al conflicte Catalunya-Espanya? Pues lo que tenemos enfrente. Europa es una Europa de los Estados, reconoció las regiones precisamente por presión catalana, porque el primer presidente del Consejo Europeo de la región fue Jordi Pujol, pero no tienen el peso político que debieran tener, y la cuestión es que si merece la pena embarcarnos en esa aventura de decir una Europa de los Estados será siempre un fracaso, vamos a avanzar hacia una Europa de las regiones. Muy interesante, eso implicaría muchas becas para estudiar, para hacer informes, tesis doctorales y demás. De momento lo que nos tenemos que esperar es que los europeos tomarán el caso de España por la cuenta que les trae, cuando no hacerlo sea más caro que hacerlo. ¿Vale? ¿Qué pasará amb la Guàrdia Civil y la Policía Nacional si Cataluña arriba a declarar la independencia? Gracias. Pues que vivirán mucho mejor en sus países.
no creo que España no permite la independencia de Cataluña porque España no podría ni tornar el deute. El deute, sí. Perquè és contrari al posicionament d'Oriol Junqueras. Perquè España, no? Ya. Sí, no, España no puede permitir la independencia de Cataluña, pero no porque no vaya a pagar el deute, que eso le ha pasado a España desde los tiempos de Felipe II. Si se declarara hoy la bancarrota, pues debía de ser la octava, me parece a mí, ando calculando yo. Dos de Felipe II, otra de Felipe III, después la de Fernando VII. España es un país bancarrota, sí. Pero no por eso, ni tampoco porque vaya a perder el referéndum, que lo va a perder. Es decir, si el referéndum lo hubieran convocado hace 15 años, lo hubieran ganado. Ahora lo pierde, seguro. Y dice, por eso no lo hacen. No, tampoco. No hacen el referéndum y no admiten la negociación con Cataluña, porque eso implica reconocer a Cataluña un estatus de sujeto político y jurídico que no está dispuesto. Y ya está, porque Cataluña es una provincia y tiene que aceptar lo que se le diga desde la metrópoli. Y si se acepta esa condición de igual a igual, a eque principaliter de Cataluña y España, entonces País Vasco, Galicia, seguirán el mismo camino y lo harán con toda razón y motivo. ¿Por qué es contraria al posicionamiento de Oriol Junqueras? Pues respondo a esto respondiendo de paso a otra pregunta que ya he visto que viene detrás. Dice, ¿qué quiere decir su tocayo Ramón Grossfagel cuando dice que junquerismo es rendición? Pues eso. ¿Por qué es contrario al posicionamiento de Oriol Junqueras? Porque es rendición. ¿Cómo es pot concretar la desobediencia civil un cop coneguda la sentencia? Dos cosas. Primera, yo no condicionaría nuestra actuación a la sentencia. La sentencia es como el permiso, como el granizo, como la nieve. Viene. Yo no es cosa mía. Yo no acepto la legitimidad de ese tribunal. No acepto la legitimidad de ese juicio. Creo que ese juicio es un juicio político, no tiene nada que ver con un ordenamiento jurídico y judicial moderno, y por lo tanto tampoco acepto la sentencia ni la carta. No acepto la sentencia. Y tampoco condiciono mi actividad y mis decisiones a que se pronuncie una sentencia inicua por parte de un tribunal ilegítimo. Me parece ridículo. Si yo digo, cuando salga la sentencia, tenemos preparado, por ejemplo, una huelga, o tenemos preparado una convocatoria de elecciones, lo que estoy diciendo es que las elecciones y las huelgas en Cataluña las convoca Marchena. Y no es el caso. Nosotros debemos seguir nuestras reivindicaciones y nuestras ideas, y huelgas, y no huelgas, y manifestaciones, y no manifestaciones, con independencia de la actividad represiva del Estado. La sentencia. Oye, ¿cómo es por concretar la desobediencia civil? La desobediencia civil no se puede concretar. La desobediencia civil, lo comentaba en tiempos de mi... Bueno, no tan lejana juventud, escribí un libro sobre resistencia, desobediencia civil, resistencia. Tengo mucho cariño al tema. Siempre me ha resultado fascinante. ¿Cómo se puede concretar? No se puede concretar. La tiene que hacer cada cual. Esto es un problema de asumirlo. Lo tenemos que asumir como organismo, como organización, como instituciones. Nuestras instituciones deben desobedecer y nosotros también. Consecuencia de la desobediencia, siempre desagradable, hasta que se gane. ¿Cómo se puede concretar? No hay manera. O sea, si el guardia te dice, hace usted esto, pues eso estuvo, no lo haces. Y ya está. ¿Y qué puede pasar? Hacer cosas, ya me salgo. Pero todas buenas, ¿eh? Camino de la recuperación de la dignidad, porque la recuperación de la dignidad, si seguimos luchando, la tenemos garantizada, aunque no haya victoria. El profesor Fontana sempre ha manifestat que no és possible una revolució sense pensament de sang. El fet que la revolució republicana catalana sigui dins d'Europa quitaria aquesta repressió fatal? No acabo de entender. Sí, el profesor Fontana, una de las mayores y padres de la historia,
catalana y un hombre respetabilísimo, cuyo libro póstumo precisamente leí hace unos días, Capitalismo y Democracia, tiene muchísimos aciertos. No es posible una revolución sin semen de sangre. El problema de esto es que el profesor Fontana ahora ya no puede, ha pasado mejor vida, o peor, no se sabe, pero no me puede contestar, que sería devolverle como buen gallego a su pregunta una pregunta. ¿Qué entiende usted por revolución? Si usted me dice que entiende por revolución, entonces estaré de acuerdo con lo que dice o no. Pero si me dice no lo sé, hay muchas revoluciones. El concepto de revolución es un concepto difícil. Cuando se dice, por ejemplo, cosas del tipo de la revolución devora a sus hijos, parece que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero no sabe. No está. El concepto de revolución es muy complicado. Piensen ustedes un poco de dónde viene la palabra revolución. ¿Cuándo se empieza a hablar de revolución? ¿Quién es el primero que habla de revolución? Y entonces ya podemos y eso nos llevaría muy lejos. De forma que la revolución es una alteración del orden constituido, básicamente en el sentido de la legitimidad, no de la legalidad. Romper la legalidad puede entrar dentro del terreno de lo delictivo. Romper la legitimidad implica una actitud de principio, y eso tú no puedes predeterminar en qué términos se va a desarrollar, porque depende de cómo te conteste el adversario. Y como el adversario es el adversario y no eres tú y nunca puedes saber a lo que eres capaz, pues tienes que reservarte la posibilidad de encontrarte situaciones que no quieras. Pero también la de que si quieres depende de lo que haga el adversario. De forma que revolución sin esa sangre depende. A la separación de Suecia y Noruega en 1905 le llamaríamos revolución, porque si le llamamos revolución no hubo esa. De forma que la República Catalana en Europa unitaria, esta, no sé, sigui dins d'Europa unitaria aquesta repressió fatal. No sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero en todo caso, la Revolución Catalana no tiene... Hombre, estamos en Europa, y si los europeos, pues en definitiva, deciden afrontar su responsabilidad y hacerse cargo de la situación y tal, bienvenido. Pero no nos hace falta. Basta con que no estorbe. Es lo que normalmente han hecho los europeos en el conjunto del Estado español desde siempre. Venir a fastidiar. Así que no se lo vamos a tener en cuenta, pero que hagan lo que quieran. Vostè, com a politòleg, coneix Europa. Suposo que comparteix amb mi que no en podem esperar res. Jo no espero res. Això no suposa deixar d'actuar. No només vull saber si comparteix el meu punt de vista. Sí. ¿Por qué si ha normalitat que una gran... ¿Por qué s'ha normalitzat que una gran part dels electors no tinguin representació a Europa quan vayan a votar lliurement i sense coacció? ¿Verem a Puigdemont y els demás asseguts al Parlamento Europeo? No lo sé, no tengo ni idea. Hacemos lo que podemos todos, hacemos todo lo que podemos, y desde luego muy agradecidos estamos a Puigdemont y los demás por haber planteado esta batalla. Que lo consigamos o no, nunca se sabe. La guerra se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Eso no quiere decir, naturalmente, que ese sí es un defecto que yo creo que debiéramos corregir. Nuestra manía de preverlo todo y de no comprometernos a la acción si no tenemos una garantía casi al 100% de conseguir el éxito. Entonces no nos movemos, hombre. Los seres humanos debemos acostumbrarnos a la idea de que cuando creemos tener razón, ese es el móvil de la acción y no la seguridad de que lo vamos a conseguir. Hay que correr riesgos. Y el que no está dispuesto a correr riesgos, que quede en su casa. Que otra cosa no se puede hacer. Y eso... A ver, ¿qué es eso? Militant d'Esquerra del 91 he quedado orfe. ¿Quién he de votar? Hombre, si me lo pregunta usted en privado, se lo digo. En público no, porque se hace publicidad. Yo soy de la Crida. La Crida es integrado en Junts per Catalunya, y yo votaré a Junts per Catalunya, entre otras cosas, porque cierro la lista por Girona, y si no voto mi propia lista, es que realmente no sé ni dónde estoy. Ahora, esto no sé si le servirá
al que era de Esquerra del 91 y está huérfano. Yo no me afecto a ser su padre, pero sí su hermano. Com veus la situació política actual i a Esquerra Republicana? Esquerra Republicana de Cataluña o Esquerra Republicana en general? La española. ¿A Esquerra Republicana de Cataluña? Pues, hombre, es una pregunta muy curiosa porque la veo muy bien, claro. Un partido con 90.000 afiliados que ha obtenido 1 millón y pico de votos en las últimas elecciones españolas y que tiene del orden de 400 ayuntamientos en Cataluña y por lo tanto abundantes regidores. Entonces, por el estilo, es un partido sólido. Creo que tiene un peligro y ese peligro es el de pretender pasar de ser un partido a ser el Estado y convertirse en un PRI. En la campaña electoral pasada vi propaganda electoral de ERC donde se decía ERC més que un partido. Entiendo que eso es chupar rueda del Barça, del més que un club, etc. Pero tiene unas consecuencias distintas cuando se dice de un equipo de fútbol que cuando se dice de un partido político. Porque ¿qué quiere decir un partido político que dice de sí mismo que es más que un partido? Que quiere ser el Estado. Y yo no quiero que mi Estado sea el Estado de un partido. Ni quiero que mi República Catalana la traiga un partido en nombre del partido y de subsidiarios de partido y luchando contra otros partidos que también son independentistas. No quiero. De forma que veo a Esquerra Republicana muy bien, pero muy mal dirigida. Dirigida en una dirección claramente equivocada. Tan claramente equivocada que da la impresión de que es contraria al objetivo de la independencia. A lo mejor estoy equivocado, quisiera estar equivocado, pero me temo que no. Porque yo no soy el señor Rufián y yo no he dicho en la librería blanquerna que no soy independentista. Y luego no he pasado a decir que yo no he dicho que no sea independentista cuando está grabado. Así que veo bien el partido, pero mal su dirección. Para conseguir la independencia habrá que recurrir a la fuerza, o sea, una guerra. ¿Qué podemos hacer para conseguir la independencia? El orden de la pregunta está invertido, ¿no? ¿Qué podemos hacer para conseguir la independencia? Lo que estamos haciendo, llegar a esa situación que decíamos antes. Los de abajo ya no podemos aguantar más, ni estamos dispuestos a hacerlo, y los de arriba ya no pueden reprimir más y aprovechar ese feliz momento. Estoy resultando demasiado optimista y hasta ingenuo, sí. No, espera, que todavía no he dicho que no me diga que no, que a lo mejor ahora me dice que sí. Si digo que no nos ha fallado, no hay gobierno en España. No se ponen de acuerdo, son incapaces de ponerse de acuerdo. Solo pueden ponerse de acuerdo contra Cataluña. Y eso da para poco. Llevan 4 años sin gobierno. Tienen 4 elecciones. Van a salir de esas elecciones ¿cómo? Con una mayoría mayor, para la redundancia, de PSOE, y los pobres desgraciados de Podemos van a volver a los límites que tenían Guita, que es lo que se merecen, por otro lado. Y lo que, a mi entender, puede producirse, si esto es realista, una gran coalición entre PSOE y PP, que es por lo que suspiran todos en el PSOE y todos en el PP, empezando por el señor González y terminando por la señora Aguirre, porque Casado no quiere, pero Aguirre sí. La gran coalición, porque como Europa está llena de grandes coaliciones, Austria, Alemania, etcétera, pues les parece que eso sería lo lógico. Para conseguir la independencia frente a esto, pues seguir haciendo lo que estamos haciendo, no le veo otra. La fuerza, o sea, una guerra, nosotros, ¿por qué? No queremos hacer una guerra. Y no es verdad que nosotros tampoco, porque lo que tienen los otros, si nosotros tuviéramos un ejército, la independencia estaba segura, claro. El problema es que no tenemos nada. Ellos tienen un ejército de película de Berlanga, de Sargento Arencilla. Los submarinos se les hunden, no les entran en los puertos, los barcos no, los aviones se hunden, etc. Un desastre absoluto, claro, extraño. Hace 1 año y pico, 2 años, leí una encuesta hecha por el Estado Mayor, en el que preguntaban a los ciudadanos en una muestra de estaban dispuestos a dar la vida por la patria, 16%.
a 16% llega el sentido patriótico de los españoles cuando les hablan de dar la vida por la patria, de forma que no me parece. Ahora no podemos seguir una guerra porque no tenemos armas. Y aunque las tuviéramos, tampoco las queremos. Digo esto para que... De tot, te agrairia que m'envies, si per mail, informació d'aquest llibre del que has parlat en la teva xerrada. No he pogut entendre de quin llibre parlaves. Mai, tal. Observamos esta ahí, Celia. Es Anton Sieberer, escrito Sieberer. Es un filóleg austríac entre 1900 y 1950, que va a morir. Indogermanista, un especialista en indogermánicas y lengua romance, hablaba perfectamente varias lenguas romances, y tiene el mejor libro escrito sobre el catalanismo y publicado no solo por un extranjero, sino por un canal que llaman a la licencia del libro bueno. Bueno, pues este es extraordinario porque además aporta algo que nunca veremos suficiente, que es da mayor relevancia y mayor peso a nuestros argumentos, puesto que no son compartidos por nadie sospechoso de tener algún tipo de interés de cualquier otra naturaleza que no sea el de la pura justicia. Este hombre escribe poseído del afán de que se está cometiendo una injusticia histórica y secular por una minoría nacional y tratando de poner las cosas en su sitio. Así que el libro es importantísimo. Anton Sieberer. Al Principat hi ha un problema. La manera de resoldre el problema comença per quantificar-los. Okay. L'obligació del president del govern és garantitzar el problema. Si no l'ha valgut quantificar, això no és prevaricació. Estamos acusando de prevaricación al presidente de qué gobierno, del nuestro o del español. Presidente del gobierno, como es gobierno debe ser el español, ¿no? Que no ha cuantificado el problema. ¿Quién? ¿El presidente del gobierno español? Claro que no tiene ni idea, es economista. O sea que, ni idea, cuantificar ni idea. Estoy de acuerdo, y claro, sí, es prevaricación, pero es que es prevaricación todo lo que el Estado español hace respecto a Cataluña. Todo. No es solamente que haya una extracción, que es un sistema extractivo, fiscal, justo, es todo. Es el hecho de que AENA domine los aeropuertos de los países catalanes, que el aeropuerto del Prat no pueda determinar en qué invierte sus rentas, que el aeropuerto de aquí no pueda tomar medidas. Es absolutamente todo. Son las rodalías. La rodalía es el hecho de que los madrileños se desplacen en trenes que parecen del sultán de Camportada y en cambio en Cataluña la rodalía no funciona. No, claro, todo es prevaricación. ¿Qué opina de un federalismo asimétrico a España que no funciona igual que simétrico? El simétrico ya es imposible, claro, porque simetría de Cataluña y Ceuta pues no la veo, pero es que el asimétrico tampoco. Porque para haber federalismo tiene que haber una común voluntad y algo que el legislador alemán conoce muy bien, ¿verdad? Que llaman Bundestreue, que es la única situación en la que el legislador alemán se plantearía llamar al orden algún lado, algún Estado federal. Es la lealtad a la federación. Pero es que aquí hay que empezar por constituir una federación y para empezar a constituir una federación hay que obligar a los castellanos a abandonar su deseo de hegemonía y aniquilación y asimilación de los diferentes. Y eso es imposible, hombre, lo lleva medios. Com es pot evitar que en el moment ideal d'aconseguir la independència els nostres polítics no estén enrere, no estiguin enrere, sí. ¿Qué le tocaría pasar a Marchena en un territori amb democràcia real? Eso es una imposibilidad. ¿Quants anys tens? Jo? Sí, 76.
Bueno, todavía no, me faltan unos días. Creus soñadors que hi ha possibilitat de veure 3 estrellas a la estelada? No tengo ni idea. ¿Creus que en Mallorca, además soy bastante miópe, o sea que en general no veo ni una? ¿Creus que a Mallorca arribará a haber una mayoría independentista? Lo espero firmemente porque imagino que los mallorquines son bípedos, imprudentes y racionales, ¿no? Bueno, sabrán lo que les interesa y actuarán en consecuencia, y si no lo hacen, peor para ellos. La pregunta primera que quiero contestar. ¿Cómo es posible que els nostres polítics no estiguin enrere? Estiguin enrere. O sea, sí, bueno, es que nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias. Y la cuestión está en que la gente debemos entender que esto es una dinámica habitual. Las gentes marcamos un objetivo. Los políticos les toca ponerlo programáticamente y actuar en consecuencia, pero a su vez tienen unos intereses específicos de clase política, porque claro, pasan de tener una vida ordinaria como todos nosotros a ser pues poco menos funcionarios del Estado. Y claro, entonces se pierden el mundo de vista. Conviene entonces bajarles de nuevo y decir, oye, que aquí está la cosa. ¿Cómo es posible eso? Pues haciéndolo. Pero es que nosotros también nos olvidamos y encontramos muy fácil pasarnos el día llorando acerca de los traidores y sinvergüenzas que son nuestros políticos. Pues no basta con eso, hay que decírselo a él y obligarles a actuar en consecuencia. O sea, que si a mí los señores de RC me dicen que conviene hacer elecciones porque el gobierno catalán pues, le pasa lo que le pasa, que está dividido y enfrentado, ¿verdad? Y que hay que hacer elecciones y por lo tanto tenemos que forzar la mano al muy honorable presidente Torra para que convoque elecciones porque es su obligación, y si no lo hace, esto lo he leído, acusan al presidente Torra de negar el derecho al sufragio de la población, la respuesta es: pero usted no forma parte del gobierno, no es usted vicepresidente del gobierno, rompanlo. ¿Quiere usted elecciones? Rompanlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Hay respuesta? Sí, ¿verdad? Porque no quieren aparecer como los que han roto el primer gobierno independentista de la historia de Cataluña. Y quieren que lo haga el otro, como si el otro fuera tonto. Pero no, hombre, no, que el presidente Torra ha escrito libros y muy buenos, y ustedes no han escrito ni el abecedario. No, o sea, que hay que decirles a los políticos capaces, con su oratoria, de enredarnos, ofuscarnos, hacernos nadar por las arenas del romanticismo. Por ejemplo, Rufián. Quins avanços veurem el 2020 pel que fa a la independencia de Cataluña? No tengo ni idea, no soy profeta, pero espero que mucho. Es más, 2020, pues que me perdone de europeo, pero la independencia es completa y total, sincera, la independencia es sincera. Me sale gratis. No soy profeta, no sé lo que pasará, pero sí sé lo que me gustaría que pasara. ¿Qué es lo que hacían los poetas? No sé qué, Dios lloverá fuegos, que le gustaba a él ver cómo aquellos aquí sacaban y tal, por sus muchos pecados. Com podem plantejar la via unilateral si per el mínim moviment de la societat civil ens apliquen la ley antiterrorista? Sí, es verdad, es terrible. Siempre que oigo esto de las leyes, mira que hay leyes represivas, ¿eh? El 155, la ley antiterrorista, la ley de partidos políticos, la ley de seguridad nacional, que cuando la estaban cocinando entre Rajoy y aquel terrible revolucionario, que Dios tenga la gloria, Rubalcaba, que son los que hicieron la ley de seguridad nacional, absolutamente innecesaria en un país que tiene además una ley de estados de excepción, sitio y alarma, no sé si lo he dicho bien en el orden, con una legislación especial, desarrollo de la Constitución de los estados de excepción, sitio y alarma,
con una ley antiterrorista, una ley de partidos políticos, se sacan de la manga una ley de seguridad nacional copiada de los Estados Unidos. Y cuando el bueno de Tardá, que yo creo que fue la única vez que Tardá dijo algo con mucho sentido en el Parlamento, le dijo, esa ley la están ustedes haciendo contra Cataluña. Salieron los dos como lo que no, que va. Sí, contra Cataluña, claro. Efectivamente, tiene usted razón. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenemos que seguir. ¿Tienen una batería de leyes? Claro, lo cual demuestra claramente que son unos sinvergüenzas. Porque como decía Hobbes, y de esto siempre me acuerdo cuando leo esto de la ley tal, la ley cual, no sé qué, no sé cuántos, fíjense ustedes, Tomás Hobbes, el de Leviatán, decía, la libertad es el silencio de la ley. Claro, la no ley. A mí no me hace falta que me dicten ustedes leyes antiterroristas ni nada, yo ya sé comportar. Si ustedes dictan esas leyes es precisamente porque los que no se fían son ustedes. Y claro, entonces tengo muy pocas posibilidades. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Pues buenas gentes, ir contra la ley. No hay otro. Només Davi, les gràcies del 2016 segueix i he trobat que escoltar-lo ha estat un plaer, una clase magistral, un pagès, bien. Muchas gracias, bien. Agradecido, profundamente agradecido. Y desde el 2016, coño, esto es fidelidad, 3 añitos. Què s'ha endut a deixar Madrid y viure al Principat? Pues vivir en libertad, que ya estaba bien. Llevo toda mi vida aguantando. Ya no podía más, la verdad, ya no podía. Sí, podía aguantar, me pasaría aquí, usted no sabe. Bueno, uno supongo que sí, y quizá me quite la razón. Pero si tú tienes algo que ver con Cataluña, vivir en Madrid es una tortura. Es una tortura. Si además se te nota, es un tema. O sea, yo tuve que sacar a mis hijos de la escuela precisamente porque me estaban haciendo móvil por catalán. Y a ver cómo le explicas tú a la gente que el hecho de aparecer como catalán es motivo de móvil. Es que manda, Eso no quiere decir que el hecho de ser tuerto, cojo o yo que sé pueda ser motivo de móvil. Claro que no. Pero es que es ridículo. Más, hago una apuesta y me juego lo que quieran. Ustedes pueden poner aquí ahora mismo una bandera borbónica, no pasa nada. Mañana estará ahí, pasado y al otro. Si ustedes ponen una estelada en Madrid, se la queman en 5 minutos. Y dependiendo del barrio, además les dan de hostias. Eso es así. Em pot sonar alguna pista de cómo ha de ser la nueva revolución? Pero si está siendo, basta con tener abiertos los ojos. Quieren un par de datos verdaderamente divinos, pues si hay sociólogos en la casa, que siempre los colegas se aprovechan mucho de los datos. ¿Qué sector social está protagonizando esta revolución? Los jubilados. Los jubilados. Y eso tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque son jubilados y prejubilados. Alto nivel adquisitivo. Formación probada, tiempo libre, ingresos razonables. Si supiera la banca lo que estaba poniendo en la calle cuando empezó las prejubilaciones, se lo pensaría doble. Los jubilados, claro. Otra pista quieren ustedes, las redes. La competencia digital de Cataluña es superior a la del resto del Estado y eso se nota. Eso se nota un montón. ¿Quién puso a la gente de acuerdo? Yo vivo en un sitio que no voy a decir más, pero un sitio agradable, al que para entrar hay que pasar por debajo de un puente. Ese puente ha sido bautizado con gran elegancia de estilo gráfico por algún ciudadano anónimo que lo ha llamado Puente del Presidente Puigdemont. Es el puente en el que el coche del presidente Puigdemont paró el presidente
canvió i burlaron por web. De forma que eso tenía que ver con la pregunta. Sí, la nueva revolución. Claro, que hay una tradición catalana de cuando dices, hombre, las redes, claro, las redes, ¿qué son? ¿Qué son las redes? Grupos de acción, ¿no es así? Digital. ¿Y qué es Cataluña? Una sociedad civil densamente organizada desde hace siglos, acostumbrada a funcionar en redes sociales de carácter cultural, deportivo, político, patriótico, porque ha sido una sociedad que ha tenido que crecer por su cuenta en contra del Estado. No al margen, sino en contra del Estado. Y claro, entonces, si recogen ustedes, porque esto siempre viste mucho, citar a alguna marxista siempre viste mucho, pues si cogen ustedes un interesante marxista europeo del siglo XX, Antonio Gramsci, y su distinción entre sociedad civil y Estado, y cómo él explicaba la revolución y decía, mira, el problema es que en Rusia el Estado la sociedad civil era débil y el Estado era fuerte. Mientras que en Europa la sociedad civil es fuerte y el Estado es débil. Es el caso de Cataluña. Y claro, eso da una sociedad acostumbrada a autoorganizarse, a valerse por sus propios medios, a tener sus propias redes, asaltados sobre las digitales y las controlan. Y ese uso de los digitales, además por la población jubilada, pues está dando los resultados que está dando, que es que no les caben en la cabeza, no lo pueden entender. Vos saber si hi ha un sol exemple d'un país europeu que s'hi hagi independitzat sense la intervenció d'una tercera potència interessant. Li ho pregunto porque el catalanisme no ha buscat mai cap altre aliat exterior más que la esquerra espanyola. Dos preguntas, este paréntesis del final es interesantísimo. Sí, el caso que cité antes del ejemplo de un país independizado sin la intervención de una tercera potencia interesada, Suecia y Noruega. Hay más, pero con uno ya valdría, ¿no? No sé si, por ejemplo, un ejemplo que no suele citarse, en casos de independencia de los países sometidos que se han independizado, que no suele utilizarse por abandono y desidia mental. Cuando se le dice, por ejemplo, pero a ver, los catalanes que no se pueden empeñar en ser independientes, si jamás antes fueron independientes, que es un argumento que les parece muy interesante, que lo largan siempre. Nunca fueron independientes porque el condado, no sé qué, y siempre sale algún pedante que ha leído un libro sobre Carlomagno, la marca hispánica y eso tontería. Respuesta inmediata. ¿Cuándo fueron independientes los Estados Unidos antes de ser independientes? Nunca, ¿verdad? Bueno, pero lo mismo, déjenme historias. Y a continuación dice, ¿qué potencias intervinieron en el caso de los Estados Unidos? Todo el mundo metió la cuchara. Hasta España. Si van ustedes a Málaga, cosa que a veces conviene hacer porque tiene un sol espléndido, verán ustedes que la catedral tiene una torre sillotrán. Es una imitación de la Notre Dame, dos torres simétricas, pero una falta. ¿Y por qué no está esa torre? Porque el dinero que estaba destinado a esa torre cuando se construyó la catedral se recolectó para ayudar a los rebeldes norteamericanos. A los rebeldes de cual es estupendo, porque demuestra que hay una solidaridad de los pueblos. Pero igual que la intervención de Francia, igual que la intervención de Alemania, fueron muy importantes, ¿eh? No sé si saben ustedes que en el Congreso, donde se sustituyó la Confederación por la Federación, uno de los debates fue sobre cuál iba a ser la lengua oficial de los Estados Unidos. Y hubo propuestas de que no fuera el inglés, que era la potencia contra la que habían luchado, sino el alemán. Figúrense ustedes, si ahora tuviéramos que aprender el alemán, es más difícil que el inglés. Pero bueno, se quedó el inglés. Pero sí, los Estados Unidos, sin más. Li pregunto porque el catalanisme no ha buscat mai cap altre aliat exterior más que la izquierda española. Muy bonita pregunta, muy interesante. Tendríamos que hablar sobre esto. Sí, efectivamente. El catalanisme no ha buscat mai cap altre aliat exterior més que l'esquerra espanyola. I què resultat ha obtingut?
Ninguno, así que vaya dejando de buscarla porque esta Esquerra no existe. En lo que se refiere a Cataluña, no hay Esquerra española. Hay españoles. Esquerra y ETA. Y el intento de decirnos que tenemos que juntar fuerzas, hay dos intentos. Uno más estúpido que el otro. Elija. Uno, el intento de decir que tenemos que ser más, a montar y ir a buscar aliados fuera y se van a buscar a Bildu, que son gente estupenda. Y los del bloque galego, una gente también estupenda. Además, yo procedo de allí, Galicia, ¿cómo voy a decir que no es estupenda? Pero es otra historia. Es otra historia. Y buscar aliados que les dibujen el proyecto específico catalán para mezclarlo con una especie de nostalgia iberista, que es lo que puede salir de ahí, no es una cierta. Y después, el decir, hombre, es que tenemos la segunda, que no sé cuál de las dos me parece más necia. La segunda, es que tenemos el deber moral y además nos conviene apoyarnos en los republicanos españoles, en la izquierda española y tal. Eso no existe. Eso no existe. Eso es un unicornio feo. ¿Qué espíritu republicano español? Hace 8 meses, 6 meses, no recuerdo bien, una asociación republicana de Vallecas convocó un referéndum, igual imitando, chupando ruedas de la Arena Semun de 2009, sobre monarquía republicana. Vallecas, 150.000 electores. Referéndum monarquía republicana. No lo apoyó ningún partido de izquierda. Ni los que dicen que son republicanos. Votaron 7.000 personas, 250.000. De las 7.000 personas, claro, el 95% pues eran personas. Eso es con lo que tenemos que aliarnos. Vamos a obtener algún tipo de ayuda de un inexistente movimiento republicano. Lo que se está intentando hacer es diluir las peculiaridades y las posibilidades del independentismo catalán bajo su forma republicana en una mezcolanza o amalgama ibérica que no lleva a ningún sitio. Tengo mucho cariño y mucho amor por este Altamirano, Pedro Altamirano, que es un andaluz que anda luchando por la independencia de Cataluña, porque sostiene que además él quiere la independencia de Andalucía y todo por el estilo. Me parece estupendo y lo apoyo. Pero ¿cuántos diputados independentistas andaluces hay en el Parlamento andaluz? Y eso es lo que cuenta, no otra cosa, ¿no? En fin, creo que eso. Bona nit. Voldria la seva opinió de una frase que el seu colega Ramon Grossvogel, Grossvogel, qué apellido, pájaro grande es este. Grossvogel, en una entrevista a VilaWeb deia Junqueras es rendició. Pues eso, Junqueras es rendició, sí, es rendició. Es rendició venir a decir a estas alturas que existe alguna posibilidad de referéndum pactado con el Estado español. Eso es falso. Y ya está, y no hay más. Y el que abrigue esa me tendrá que decir en qué basa esa esperanza. Porque las esperanzas las puedes basar en principio, en 3 argumentos. El argumento de autoridad, el argumento de la experiencia histórica y el argumento de la lógica interna. Cualquiera de los 3 es falso. ¿Quién dice que cuál era la cuestión esta? ¿Quién dice que hay alguna voz autorizada que propugna un referéndum pactado? ¿Qué voz autorizada en España propugna un referéndum pactado? Ninguna. Suponiendo que la de mi exalumno Pablo Iglesias fuera una voz autorizada, lo que dice es que no es posible un referéndum pactado jurídicamente. Que jurídicamente que un referéndum jurídicamente no es posible. Que habría que pactarlo con el Estado. Eso es decir, que no es posible. Argumento de autoridad, argumento de la experiencia. ¿Cuándo ha pactado el Estado español un referéndum de autodeterminación? Con nadie, ni con él mismo. Nunca, ¿no? Y argumento de la lógica interna. Si pactan un referéndum de autodeterminación y lo pierden, se quedan sin país. Y hombre, serán injustos, serán tiránicos, serán fascistas, serán lo que quieran, pero nosotros ¿Ens pots explicar qué te ha passat a l'avió de Air Europa referente al tuit? Sí, pues que llevábamos media hora haciendo una cola
en una ventanilla y de repente llega un payo y dice ¡sí! ¡Para allá! Y allá nos mandaron a todos como si fuéramos ganado, todos corriendo para coger la primera fila. Eso no se hace con gente que lleva media hora ahí esperando. Eso se hace por ganado. ¿Cuál es la élite intelectual republicana espanyola? Pues vayas a saber, a lo mejor lo sabe usted mejor que yo. Només dona la cara el Ramón Cotarelo. Sí, menos mal, que almenys hay alguien. Què podem fer per assolir la independència quan només tenim el 50% de gent que labor i ja Rajoy va dir que el 80% intentar assolir-la un 50% sería provocar más violencia y más gente a la prisión. Sí, le añado, aparte del M. Rajoy, que citan ustedes aquí, pueden ustedes citar un señor que encuentran ustedes en YouTube, es magnífico, es un vídeo magnífico. Yo creo que es de 13TV, de una de esas emisoras que están inspiradas directamente por el Espíritu Santo. Y en una tertulia que había allí estaba hablando Enrique García Serrano. Por si no les suena, Enrique García Serrano es hijo de un falangista de la guerra, Enrique García Serrano, que por cierto era novelista y no era del todo justo, de todo mal. El hijo sí es malísimo. Atildado, abrillantinado, perfecto, un facha perfecto. Diciéndoles a los otros contertulios de 13TV, que los tenían con una ceja más levantada y otra todavía más levantada, de asustados que estaban. Y decía al señor, vayan a YouTube y lean, y mírenlo. Acababa de decir el señor Iceta que, mediando ciertas circunstancias en Cataluña, habría que dar cara al hecho de que un 60% de los catalanes pudieran ser partidarios de la independencia. Y decía el señor Enrique García Serrano, ni el 60, ni el 70, ni el 80, ni el 110% que pidiera la independencia se les podría conceder. Tomen nota del verbo conceder u otorgar, no recuerdo bien. Porque si eso pasa, España desaparece. Bueno, pues ya está. ¿Entendido? Más claro hablo, ¿no? ¿También data TV3? Sí. Sí, hombre, sí, descaradamente. Ramón, ¿puedes decirme un punto débil del Estado sobre el que pueda direccionarse la unilateralidad? He contestado todas las preguntas. Sí, la deuda. La deuda.